Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia. Bienvenidos aquí al canal de YouTube. Una nueva semana que Dios nos regala para continuar aprendiendo cómo crecer en nuestra relación con Dios. Así que bienvenido para ti. Si estás viendo este video por primera vez en este canal, soy el pastor Anthony Araujo y siempre va a ser muy especial poder recibirte a ti como a las miles de personas que cada semana dan un tiempo para entrar a este canal de YouTube y estudiar juntos la palabra de Dios. La lección que terminó la semana anterior fue acerca del orgullo como un problema que impide nuestra cercanía, nuestro crecimiento en la relación con el Señor. Y en esta semana vamos a abordar cuál es esa solución para crecer verdaderamente en nuestra relación con el Señor. Y ya el título de la lección, que es lección número 4, va a hablar especialmente de algo que es vital en nuestro crecimiento como cristianos y tiene que ver con la Biblia. Por eso el estudio para esta semana es cuál es el rol que ocupa la Biblia en la vida del cristiano. Y aunque probablemente haya muchas cosas que tú ya sepas por la experiencia que tengas dentro de la iglesia o los años que tengas dentro de la iglesia, hay varias cosas que te van a sorprender, que a mí me han sorprendido en el estudio que he realizado y que voy a compartir a partir de este momento contigo. Un abrazo también a los que están conectados conmigo en esta transmisión en vivo y un abrazo grande también para aquellos que verán este video a lo largo de toda la semana. Vamos a orar para pedir a Dios que pueda dirigirnos, guiarnos en el estudio de esta semana. Oremos. Buen Dios y Padre, te damos gracias por regalarnos una nueva semana de vida, una nueva semana que al mismo tiempo es la oportunidad, la misericordia mostrada para nosotros de continuar aprendiendo más de ti, creciendo en nuestra comunión contigo, que es lo que todos anhelamos, Padre eterno. Que la lección para esta semana pueda ser un estudio que toque nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu y podamos realmente encontrar aquello que necesitamos para seguir avanzando. Quédate con cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están en diferentes partes del mundo viendo este video. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos al día domingo de la lección y lleva por título El arma más poderosa. ¿Cuál es el arma más poderosa y que al mismo tiempo es un arma que poco se usa, a pesar de ser la más poderosa? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Y para eso vamos a ir al libro de Lamentaciones y vamos a buscar el capítulo número 3. Ahora, es interesante cuando hablamos del libro de Lamentaciones, que de hecho es un libro poético. Este libro, Lamentaciones, ya el mismo título explica el propósito por el cual fue escrito, porque básicamente Jeremías, a través de un título bastante atinado, intenta mostrar lo que estaba ocurriendo dentro del pueblo de Israel en una época específica. Y menciono esto porque cuando escribe Jeremías el libro de Lamentaciones, estamos hablando aproximadamente del año 586 antes de Cristo. Voy a dar este contexto histórico porque creo que es importante para entender lo que voy a leer a continuación. Y es que cuando hablamos del año 586 antes de Cristo, estamos hablando de un pueblo que no estaba más en la capacidad de ser pueblo. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió, lo que había ocurrido es que la ciudad de Jerusalén había sido devastada, había sido saqueada. La ciudad de Jerusalén había sido invadida por los babilonios. ¿A raíz de qué? A raíz de la desobediencia, a raíz del corazón duro y rebelde que tenía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios.
Sus decisiones llevaron al pueblo a que terminaran muchos de ellos esclavos, prisioneros, trabajando para Babilonia, pero la ciudad había quedado completamente devastada. El templo ya no era más un lugar para adorar, era simplemente piedra sobre piedra que había quedado. Y el pueblo definitivamente había sido deportado. Entonces, en esa situación no había motivo de orgullo, no había motivo de victoria, no había un motivo para decir soy pueblo de Dios, porque tristemente el pueblo se había alejado justamente de su creador. En ese contexto de tristeza, de dolor, Jeremías escribe. Y él escribe lo siguiente, y aquí es donde voy a leer Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Llama la atención porque dice lo siguiente: que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué interesante contraste que marca aquí Jeremías. Porque a pesar de que Jeremías escribe en un momento de dolor, en un momento de vergüenza nacional, a pesar de que muchos ya no estaban más en Jerusalén, él dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es decir, hemos sido deportados, la ciudad ha sido destruida, la identidad se perdió, no hay lugar de adoración, pero no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Jehová sigue presente aún en el pecado que había en el pueblo. Aquí es importante entender qué es misericordia. Y la palabra misericordia en el idioma hebreo es Gesed. Gesed significa un amor real, un amor que no abandona, un amor que, a pesar de tener todos los motivos para abandonar, para rechazar, a pesar de tener todas las razones para hacerlo, no lo hace. ¿Por qué? Porque es un amor Gesed, es una forma de pacto que hace alguien con otro y a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, permanece. Ese Gesed, esa misericordia, es la que mueve a Jeremías a decir, no todo está perdido. Hemos sido culpables, nuestras malas decisiones nos han llevado por un mal camino, hemos cometido pecado contra Dios, hemos cometido pecado contra el prójimo, pero la misericordia de Dios sigue allí. Por eso el versículo número 23, Jeremías dice, nuevas son tus misericordias cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora, qué interesante porque a veces nosotros en el día a día vamos olvidando esa misericordia de Dios. Despertamos en el día, podemos ver los rayos del sol entrando por la ventana de la casa y nos olvidamos que ese rayo de sol es sinónimo de la misericordia de Dios y caemos en el error de pensar de que es un derecho que nosotros merecemos tener. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el rol de la Biblia? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es que tiene mucho que ver por lo siguiente. Porque si nosotros entendemos que la misericordia del Señor se renueva todos los días, ¿por qué entonces existe hoy tantos cristianos, tantos adventistas, que viven como si Dios no estuviera más para ellos? Viven el día a día como si Dios simplemente ya estuviera en otro lado, con otra gente, pero menos con nosotros, cuando la Biblia dice que su misericordia se renueva todos los días. Ahora, déjame darte una respuesta que probablemente pueda ser la que estés viviendo. El hecho de prometerle tantas veces a Dios que vas a hacer un cambio en tu vida y al no lograrlo piensas de que Dios ya se olvidó de ti o simplemente se cansó de esperarte. Pero si el texto bíblico dice que su misericordia se renueva todos los días, es porque si tú prometiste algo al Señor
y por X razón, injustificable o justificable, no te acercaste completamente a Él o no cumpliste con lo prometido, el Señor no te rechaza, el Señor no te deja, el Señor renueva aún su misericordia. Y aunque tú puedas pensar, ¿cómo Dios puede hacer eso a pesar de mi condición? Es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que su misericordia es leal. Su misericordia es un amor sincero, un amor hecho pacto, que a pesar de que Él tenga todas las razones para abandonarnos, nunca lo va a hacer. La pregunta es, ¿qué entonces nos está impidiendo a tener una relación real con el Señor? Y la respuesta son dos cosas. Primero, que esa relación con Dios va a crecer en nuestra vida cristiana a medida que nosotros pasemos tiempo leyendo la Biblia. Por eso el rol de la Biblia es fundamental. Pero antes de que abordemos a lo largo de todo este video los beneficios, las funciones, las bondades de estudiar la Biblia, lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es que los ataques más significativos de Satanás contra nuestra relación con Dios consiste justamente en impedir de que nosotros pasemos tiempo estudiando la Biblia. Eso es lo que el diablo quiere. Porque si alguien mejor que nadie entiende lo que es el valor de la palabra de Dios, es Satanás. Porque Lucifer, cuando estaba en el cielo, escuchaba la voz de Dios, escuchaba la palabra de Dios y sabía que la palabra de Dios tenía poder. Por eso Satanás, habiendo experimentado la palabra de Dios en su vida, en el tiempo que él estuvo en el cielo, sabe que la palabra de Dios es tan poderosa, es tan potente, que lo que quiere es que tú te distraigas con tantas cosas, que pases tiempo en ocupaciones que pueden ser importantes en el día a día, pero que el tiempo del día final termina por menguar esa comunión que debiste haber buscado con el Señor ahora. Satanás no quiere que seas ateo. Satanás no quiere que dudes del carácter de Dios únicamente. Basta con que distraiga tu mente, tu tiempo en otras cosas para que el poder de la palabra no entre en tu corazón. Es así. Por eso es que la palabra de Dios es tan poderosa para transformar vidas, y vamos a verlo más adelante, pero Satanás nos distrae. Satanás quiere impedir que esa palabra entre en el corazón. Y probablemente lo esté logrando. Porque tú puedes decir, no, es que pastor, yo tengo muchas cosas que hacer en el día a día, tengo muchas ocupaciones. Y es verdad. Y muchas de esas ocupaciones son bendición del Señor. Pero yo no creo que Dios quiera que aquellas ocupaciones llamadas bendiciones también terminen por perjudicar tu crecimiento con Él. Por eso es importante que en el día domingo de la lección, para poder cerrar, es que recuerdes que Satanás emplea toda forma para impedir que tú obtengas una mejor comprensión de la Biblia. Satanás va a usar cualquier estrategia y tú puedes ya estar dándote cuenta a estas alturas qué estrategia él está usando en tu vida, en tu realidad, en tu contexto, para que no sigas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Pero recuerda, las misericordias de Jehová se renuevan todos los días. Tú puedes decir, pastor, es que ya le fallé muchas veces a Dios. Hoy renueva ese compromiso con Dios y nuevamente toma tu Biblia, busca un lugar y comienza a leerla, a estudiarla, a meditar en ella. Puedes haber fallado hasta aquí, puedes haber hecho tantas promesas y no cumpliste, pero no olvides, grande es su fidelidad. Vamos al día lunes de la lección que lleva por título La autoridad de las Escrituras. Y aquí vamos a ir a estudiar en 2 de Timoteo, capítulo número 3. Probablemente este es uno de los textos que más conocemos, porque aquellos que hemos podido dar un estudio del curso de la fe de Jesús,
viene este texto siempre, en las primeras lecciones. Y me refiero a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. A mí me ha sorprendido mucho estudiar este texto en esta semana por lo siguiente, porque esto le escribe Pablo a Timoteo. Pablo estaba en la cárcel, Pablo prácticamente ya estaba a punto de ser sacrificado, como él mismo lo dice en el capítulo número 4, versículo número 6. Él estaba ya listo para morir, pero él escribe estas palabras a un joven llamado Timoteo. Aunque la Biblia no dice la edad específica, probablemente era un joven que estaba creciendo en su relación con Dios, pero que probablemente no terminaba de consolidar esa relación con el Señor. Y te das cuenta porque en el versículo número 15, Pablo le dice lo siguiente: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Ahora, esto es importante porque Pablo había sido criado por su madre y por su abuela, y Timoteo, disculpen, había crecido justamente conociendo la verdad bíblica. Ahora, probablemente muchos de los que me están viendo son la primera generación de adventistas, porque tal vez eres tú el primero de tu familia en bautizarte, en convertirte en miembro de la iglesia adventista. Pero hay casos como por ejemplo el mío, que soy adventista ya de cuarta generación. Nací prácticamente en la iglesia. Mi madre fue maestra para mí en los primeros años dentro de la iglesia. Luego pasé por las diferentes clases de juveniles, de jóvenes, de adultos, por el club de aventureros, conquistadores, de las diferentes áreas. Y cuando pienso en este versículo, pienso en la forma como Dios colocó como estructuras o actividades o departamentos dentro de la iglesia para que los que hayamos crecido empecemos a conocer las sagradas escrituras. Pero acá hay una realidad, que puede ser adventista de segunda, tercera o cuarta generación, pero eso no garantiza de que permanezca siempre en la iglesia. Y muchos que son de primera generación son los que más permanecen en la iglesia. ¿Por qué sucede eso? Porque aunque las sagradas escrituras deben ser enseñadas por los padres a los niños desde que empiezan, desde los primeros años, a través de los cánticos, aprender versículos, de las lecciones o enseñanzas, todas esas formas que puedan existir, si nosotros ya grandes no colocamos ese aprendizaje en el corazón, aquello que se aprendió simplemente va a quedar en teoría. Simplemente va a quedar como para saber o evaluar cuánto conocemos de la Biblia y no cuánto hemos sido transformados por ella. Por eso las palabras de Pablo a Timoteo es Timoteo, recuerda que tú desde la niñez ya conocías la Biblia, que tú en tu niñez tenías a tu abuela, tenías a tu madre, que te enseñaban, que te guiaban, y no olvides la utilidad de la Biblia. Y aquí viene la pregunta: ¿para qué lees tú la Biblia? ¿Cuál es el propósito por el cual vas al texto bíblico? ¿Para qué vas? ¿Para hacer un sermón? ¿Para estudiar la lección? ¿Para saber qué vas a presentar el sábado llegando a la iglesia porque eres líder? ¿Cuál es la utilidad principal de la palabra de Dios? Y aquí está la respuesta. Dice así: las cuales, las Sagradas Escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación. Es imposible, hermanos, querer ser salvos y no tener comunión con Dios a través de la Biblia. No existe lógica. La salvación es un regalo de Dios. Nadie discute eso. Pero yo necesito mantener esa salvación cada día en mi vida. Y la manera es a través de estudiar la palabra de Dios. Pero si yo pienso que ya me bauticé y no necesito leer la Biblia y solamente el sábado cuando voy a la iglesia y en la semana cuando tengo un problema, entonces,
¿Crees realmente que continúas siendo salvo? Y este es un punto importante, porque Pablo dice que la escritura está puesta para que seamos sabios. Y ser sabios tiene que ver con aprender a decidir correctamente, a tener una mentalidad que muestre que es Cristo en nosotros, ayudándonos en el día a día, en el trabajo, en la casa, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con aquellas personas que tal vez no tenemos una buena relación. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, somos personas sabias. Y esa sabiduría consecuentemente nos está colocando en el camino de la salvación. No pretendamos querer ser salvos sin estudiar la palabra de Dios. Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo número 16 que toda la escritura, no un libro que te gusta, no una parte de la Biblia que te gusta, no, toda la escritura. O tú crees en toda la escritura o no crees en nada. Pero cuando dices, no, es que yo creo en esto, pero lo otro no sé, no me cuadra, ahí hay un error. Y el error no está en la Biblia. ¿Qué dice? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante, queridos amigos? Inspirado, y esta palabra que menciona justamente el versículo número 16, significa soplado por Dios, inspirado. Y claro, se entiende soplado en el sentido de que Dios inspiró a los hombres a escribir la Biblia. Pero cuán importante es recordar que cuando tú lees la Biblia, no estás leyendo consejos de hombres sabios. No estás leyendo promesas de personas que experimentaron dolor y quebranto y en su experiencia pudieron escribir algo para animarte. No, lo que tú lees en la Biblia es la voz de Dios escrita. Y aunque mucha gente lo entiende, yo he visto a muchas personas que se incomodan conmigo cuando me preguntan y me dicen, pastor, me dicen así, ¿cómo puedo encontrar la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber lo que Dios tiene para mi vida? Y siempre la respuesta que yo doy va a ser la misma. ¿Quieres la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Pastor, ¿cómo puedo hacer para crecer mi fe? ¿Quieres crecer tu fe? No crece la fe orando. Se crece la fe estudiando la Biblia también. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. El detalle o el dilema es que mucha gente no está viendo a la Biblia como algo relevante. Y cuando digo mucha gente, no me refiero a gente no cristiana o no creyente, me refiero a personas que dentro de la iglesia no abren su Biblia para encontrar las respuestas para la vida. La Biblia es palabra de Dios. ¿Quieres un consejo divino? Ve a la Biblia. ¿Tienes un problema y necesitas una opción? Ve a la Biblia. ¿Hay un pecado en tu vida y no sabes qué hacer? Ve a la Biblia. ¿Quieres saber si sigues siendo amado por Dios a pesar de tu pasado? Ve a la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí Pablo muestra su utilidad. Primero, versículo número 16. ¿Es útil para qué? Para enseñar. Y la palabra enseñar en griego es didaskelia. De ahí viene la palabra didáctica, que tiene que ver con enseñanza. Pero enseñanza no en el sentido de informar, porque informar no es enseñar. La palabra no está para informar, la palabra está para formar. Cuando yo voy a la Biblia, tengo que ir con el deseo de ser formado por la Biblia. Imagínate que eres así, una pieza de barro que aún no tiene identidad, no tiene forma, y a medida que vas conociendo a Dios, eres formado por su palabra. Eso es la enseñanza. Si yo solo voy por conocimiento, no estoy tomando la utilidad de la Escritura. ¿Qué más? Útil para redarguir. Esta palabra es maravillosa, porque redarguir significa convencer del error.
¿Sabes por qué es importante? Porque muchos cristianos viven equivocados. Equivocados en doctrinas, equivocados en enseñanzas, equivocados en la vida práctica. Pero no eres tú la respuesta para esa gente. No es tu palabra la que va a responder y argumentar para evitar que esa persona o querer que esa persona cambie de opinión. No eres tú, es la palabra de Dios. Por eso cuando tú empiezas a enseñar la Biblia y no empiezas desde el texto bíblico, ¿cuál es el fundamento de tu enseñanza? Déjame decirlo de esta manera. Vas a preparar un sermón. Tu sermón, el fundamento es tu experiencia personal. ¿Es algo que te pasó en la semana? ¿O es que es el texto bíblico que te muestra el conflicto humano, el conflicto de tu iglesia, de ti mismo? ¿Desde qué punto yo quiero convencer del error a las personas? ¿Desde mi experiencia o desde la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios redarguye, porque la palabra de Dios tiene el poder de convencer a la gente del error. Por eso, cuando tú predicas, cuando tú hablas en público, cuando tú vas a enseñar la Biblia a una casa, cuando tú preparas un video para enseñar a alguien, tu trabajo no es convencer, tu trabajo es presentar a Cristo porque es Él quien convence de pecado, justicia y juicio a través de la persona del Espíritu Santo. Por eso la Biblia es útil, enseña, redarguye, ¿qué más? Corrige. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! Corrección. La corrección es como algo que está torcido y necesita enderezarse de nuevo, necesita colocarse en la forma correcta. Bueno, la Biblia corrige. La Biblia está para corregirnos. Puedes estar yendo por un camino equivocado, puedes tener hoy un hijo, una hija que está allí luchando con los vicios, luchando con las drogas, luchando con pensamientos suicidas, luchando tal vez con amistades que creen que son buenas, pero tristemente las están llevando por mal camino. Es la Biblia que te va a ayudar a corregir. Cuando la Biblia es el fundamento de la educación. ¿Me dejo entender? ¿Qué más dice la Biblia? Es útil para instruir, es decir, para formar el carácter. Por eso, todo lo que nosotros hacemos debe tener como fundamento ¿qué? La palabra de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿para qué estás usando la Biblia? ¿Para qué? ¿Solo para preparar un sermón? ¿Para preparar una meditación? ¿Para desarrollar, estudiar la escuela sabática? No, no te confundas. Puede que tus intenciones sean sinceras, pero si yo me siento solamente para desarrollar un bosquejo de escuela sabática, voy a ganar mucho conocimiento. Pero si yo me siento realmente para interiorizar lo que está aquí y dejar que impacte mi vida, es mejor. Allí sucede el crecimiento, allí sucede la formación del carácter. ¿Está bien? Ese es el rol de la Biblia. Vamos al día martes de la lección. El título es La verdad bíblica. Aquí yo quiero detenerme a explicar una condición que existe en el mundo. Pero vamos primero siempre al punto de partida, que es la palabra de Dios. Yo voy a leer Juan capítulo 17, versículo 17. Vamos allí, por favor. Juan capítulo 17, versículo 17. La Biblia dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo quiero preguntar algo aquí. ¿Qué es la verdad para el mundo? ¿Qué es la verdad? Porque la verdad, tristemente, ha pasado de ser algo absoluto
a convertirse en algo relativo. Mucha gente dice así: ay, pastor, los muchachos de ahora, los jóvenes de ahora. No, 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 el problema no está en los jóvenes. El problema está en la filosofía de vida. Nosotros tendríamos que incluso retroceder al siglo XVIII, el siglo de las luces, e incluso al siglo XVII, para entender cómo el concepto de la verdad fue trastocada y lo que hoy vivimos es resultado de eso. Siglo XVII, hablamos, por ejemplo, del padre de la filosofía moderna, que es Descartes. Cuando uno comienza a estudiar la forma en cómo Descartes veía la vida, te das cuenta que él hace un giro epistemológico, pero muy grande. Y una de las frases más famosas que él tuvo fue cogito ergo sum, que significa pienso y luego existo. Y esa frase lo he visto en fotos, lo he visto en camisetas, lo he visto en muchos lemas de las personas en sus redes sociales. Pienso, luego existo. ¿Sabes lo que significa eso? Pienso, luego existo. Lo que revela es lo siguiente: que el único punto de certeza absoluta no es Dios, no es su palabra, no es la revelación, sino que el punto de certeza del ser humano está en el acto de pensar. Voy a pensar, voy a filosofar, voy a tratar de llegar a un punto inicial. Claro, entonces la mente humana se convierte ¿qué? En el punto de partida, y la mente humana se convierte en el árbitro de toda verdad. Y la verdad ya no es más la Biblia, la verdad es lo que piensas. Ahí aparece en el siglo XVIII Frederick con estas ideas donde él dice: no, la verdad no es estática, la verdad no es absoluta. El mundo evoluciona, el mundo avanza, el mundo cambia con el tiempo, y lo que ayer era verdad, hoy puede que no sea más verdad. Entonces ese movimiento comienza también a abrir la puerta para que cada generación redefiniera la verdad según sus necesidades, redefiniera la verdad según su experiencia. ¿Y cuál es el resultado final? El posmodernismo que hoy vivimos. Lo que hoy llamamos posmodernismo, bueno, es ese mundo pluralista donde el sujeto individualmente pues se convierte al final en quien determina qué es verdad y qué es mentira. Pero esto que fue influenciado definitivamente por Satanás trae graves consecuencias. Condición moral, por ejemplo. ¿Cómo vive hoy el ser humano? Es triste. Porque mucha gente dice: no, no existe ni el bien absoluto y no existe el mal absoluto. Todo es relativo. ¿Por qué? Porque eso me da pie a hacer lo que yo quiero, a pensar como quiera o a creer que tengo una identidad que no es. Decadencia moral. ¿Por qué? Porque coloco la razón humana sobre el pensamiento bíblico. Mucha gente hace eso. No va a la Biblia para conocer, va a la Biblia para corroborar si la información que leyó allá también está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, duda de la Biblia y cree en lo otro. Eso es lo que pasa. ¿Qué consecuencias ha traído esto? Crisis de identidad en mucha gente. Porque tu proyecto personal de construcción de vida no tiene un fundamento. Y el fundamento lo vas a conocer a medida de cómo experimentes la vida. Cuando ya Dios dejó un trazado, un camino, está escrito en la Biblia. Nadie que va a la Biblia vive desorientado. Nadie que va a la Escritura vive sin identidad. Porque el que encuentra la Escritura encuentra la palabra. Y la palabra es verdad. ¿No te parece maravilloso ese concepto? No es que la Biblia es una fuente de verdad
y puedes buscar 100.000 fuentes más a ver qué puede ser verdad. No, la Biblia es la única fuente de verdad. La verdad no es relativa. La verdad está en la palabra de Dios. Aquí empieza la vida. Aquí tienes que definir tu camino. ¿Tienes dudas? Ve a la palabra. La palabra es el primer paso a dar en la vida cristiana. Por eso cuando leemos, por ejemplo, el libro de Efesios, capítulo número 1, versículo número 13, Pablo dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque hemos dicho de que te hace sabio para la salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué lindo! O sea, no solamente es creer que la Biblia te puede ayudar, creer que la Biblia te puede salvar, sino que además cuando tú crees en la palabra, cuando te fundamentas en ella, el Espíritu Santo toma posesión de tu vida. Por eso te conviertes en una persona sabia. Por eso tomas mejores decisiones. Por eso es que puedes ver la vida no desde el dolor, no desde el sufrimiento, sino desde la esperanza. Porque el Espíritu Santo se encarga de sellarte. Por eso, en un mundo de verdades relativas, nunca olvides que la Biblia es un ancla que no se mueve. Y que la verdad no es un problema de cultura únicamente, esa verdad relativa que la gente habla. El problema de creer que la verdad es relativa es que se convierte en una amenaza real para el cristiano. Y eso lleva justamente a recordar que cuando dejamos que las influencias del mundo tomen posesión de nuestra mente, nos alejamos más del carácter de Dios, nos alejamos más de ese crecimiento con el Señor. Pero cuando yo me vuelvo bíblico, un cristiano bíblico, nada va a ser suficiente para perder el rumbo, mi identidad, mi crecimiento, mi formación. Porque la Biblia es palabra de Dios y la Biblia es verdad, es la verdad. Nunca olvides eso. Vamos al día miércoles de la lección. Y aquí vamos a ir al libro de Salmo, al libro de los Salmos, y vamos a buscar el Salmo 119 y vamos a leer el versículo número 11. Salmo 119, 11. Dice la Biblia lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué lindo salmo. Vamos a detallar, a desgranar el salmo. Primero, hay dos palabras que nosotros tenemos que prestarle mucha atención aquí. La primera palabra es corazón y la segunda palabra es guardar. La palabra hebrea para corazón es lev. Es interesante porque en el concepto hebraico, corazón no se refiere únicamente a la parte racional. Corazón se refiere a la voluntad humana. Corazón implica emoción, corazón implica identidad. En el concepto hebreo, el corazón es el centro de la vida. Y lo que está diciendo es que en el corazón he guardado tus dichos. Esa palabra guardar, que en el hebreo es safán, significa encontrar un tesoro y guardarlo, atesorarlo. Es encontrar algo que es precioso, valioso. No está usando el verbo para almacenar algo, no, sino para guardar algo. Y la gran diferencia y lo que el texto en realidad está diciendo es que nosotros tenemos que atesorar los dichos, atesorar la palabra de Dios, no en alguna parte específica de la vida. No voy a ser bíblico solamente cuando vaya a la iglesia.
No voy a ser una persona bíblica y respetar la palabra de Dios solamente cuando, no sé, en el aspecto espiritual de mi vida. No, lo que el texto bíblico está diciendo es que la palabra de Dios tiene que ser atesorada en el centro de la vida. Porque es verdad, nosotros occidentalmente hablando, vemos así, primero Dios, luego familia, luego trabajo, estudios, etc. Lo vemos de esa manera, de una forma ordinaria, o en cuestión de orden me refiero. En la mente oriental no es así. En la mente judía no era así. No es que Dios era el primer lugar, Dios era el centro. Cuando Dios esté en el centro, la parte espiritual, la parte emocional, la parte familiar, la parte económica, la parte laboral, todo se une al centro. De esa manera deberíamos ver la palabra. No te ayuda solamente cuando estás en problemas, cuando estás triste, cuando has pecado. No, la palabra tiene que ser guardada para conducir completamente tu vida. Pero por sobre todas esas cosas, algo fundamental que hace la palabra es que nos ayuda a no pecar contra Dios. Si tú te has preguntado, pastor, no sé, caigo siempre en el mismo pecado, cometo siempre el mismo error, y leo la Biblia, puede que leas la Biblia, pero si no ha sido atesorada y puesto en el centro de tu vida, vas a seguir pecando. La palabra nos ayuda a no pecar contra Dios. Por eso aquí yo quiero leer un segundo versículo que está en el libro de Hebreos, capítulo número 4. Y la Biblia dice lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versículo número 12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Este texto a mí me gusta recordarlo, sobre todo cuando estoy en alguna semana de evangelismo, porque a veces el lado humano te lleva a ser invadido por el miedo, por el temor. Pero qué lindo es recordar que la palabra es viva, no es palabra muerta. Y si alguien está muerto espiritualmente, muerto emocionalmente, muerto familiarmente, la palabra vivifica. Qué lindo, porque con esa seguridad que no nace en ti sino en la palabra, tú puedes predicar, tú puedes enseñar la Biblia con la certeza de que la palabra va a vivificar a alguien que está escuchando. Porque además de ser palabra viva, es eficaz, es decir, cumple su propósito. Y el propósito es que el ser humano sea restaurado. Hoy puedes tú mirarte al espejo y sentirte como una pieza de arte, una obra de arte rota, hecha a pedazos, que aparentemente perdió el valor. La palabra restaura. La palabra da vida. La palabra da esperanza. Y la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, nada puede impedir que la palabra entre en el corazón. Por eso el texto dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nunca dudes del poder de la palabra. Satanás quiere que pienses que la palabra ya no tiene poder en ti. Satanás quiere que creas que tu pasado, tu historia, ha sido tan grave, tan decadente, aparentemente insalvable, que
nada va a ser suficiente para restaurarte. La palabra te restaura. La palabra te vivifica. La palabra va a cumplir su propósito en tu vida en la medida que pases tiempo en la palabra. Amén. Y finalmente, vamos al día jueves de la lección. Porque si hay un impedimento para que la palabra sea viva, para que no pequemos contra Dios, si hay un impedimento, es el corazón humano. Y es interesante lo que dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo número 2. Vamos a ir allí. Primera de Corintios capítulo número 2, versículo 14. Dice lo siguiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Acá Pablo muestra dos verdades, pero realmente que lo puedes ver en el día a día. Existe una persona carnal, natural, psíquica, como es la palabra que aparece en el idioma griego para natural, psíquica, y una persona espiritual. La persona carnal va a ver la Biblia como un libro más. Va a ver la Biblia como un libro para informarse, para conocer, para hacer algunas cosas interesantes, para ver qué dice. La persona carnal, y cuando habla Pablo, habla a los corintios, habla a la iglesia, porque puede ser miembro de iglesia y ser un hombre carnal, o una mujer carnal, natural. Y la persona natural quiere entender, quiere estudiar, quiere aprender, pero él mismo se convierte en el obstáculo para que la Biblia pueda ser entendida. Si nosotros queremos entender las verdades espirituales, tenemos que buscar al Espíritu Santo. Él coloca en tu mente las ideas al leer el texto bíblico. Y te lo digo por experiencia, yo me sorprendo, y probablemente tú lo hayas experimentado, cada vez que vas al texto bíblico, lo lees una vez, lo lees dos veces, parece que no entiendes, parece que no hay nada allí que pueda ser relevante, hasta que oras, pides al Espíritu Santo que tome el control de tu mente, y el Espíritu Santo empieza a mostrarte tantas bondades del texto bíblico que se aplica a tu realidad, que no lo veías cuando tu mente era natural, carnal, o estaba pensando en cosas cotidianas o materiales que eran un impedimento para que el Espíritu Santo colocara esas verdades en tu mente. Si nosotros queremos entender la palabra, hay que discernirla espiritualmente, pero es imposible discernirla por nuestras propias formas. Es necesario buscar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la capacidad de recibir en nuestro corazón la palabra, la capacidad de comprender la palabra de Dios, no depende de nuestra inteligencia. Entender la palabra depende de la condición con la cual tú la estás recibiendo, natural o espiritual. Esa es la diferencia. Por eso muchos se pueden burlar de ti cuando vas a la iglesia con una Biblia en mano. Se pueden burlar de ti cuando dijiste que ibas a observar el día sábado. Se burlaron de ti cuando diste tu primer diezmo. ¿Sabes por qué se burlaron? Porque miran la vida con mente carnal. Y son locura lo que haces. Te ven y dicen, no, ese fanático. Porque no disciernen las cosas espirituales. Pero tú que eres espiritual, tú que estás buscando a Dios, es tú que te estás rindiendo al Espíritu Santo, no es locura.
Estás entrando a una etapa en tu vida cristiana de madurez. Y eso es importante, porque esa madurez espiritual es la que nos va a sustentar en momentos difíciles. Es la madurez espiritual la que nos va a llevar a tomar mejores decisiones y a ser un ejemplo para otros. Por eso, cuando la Biblia dice discernir, se refiere a evaluar, a poder dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Yo quiero finalizar el estudio de esta semana, porque si bien es cierto, entendemos cuál es el rol de la Biblia, ¿cómo poder realmente hacer que esto sea una realidad en nosotros? Y hay algunas cosas que me gustaría mencionarte. Primero, no olvides que el diablo sabe el valor de la Biblia, sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces, lo primero que quiero decir es, evalúa qué cosas en tu vida hoy se están convirtiendo en una distracción, en una ocupación que te hace perder de vista estudiar la Biblia. Esto no es filosofía, esto no es emoción, esto es llegar a un punto concreto. Es esto, es lo otro, esto me está pasando, es tanto tiempo que hago esto, tanto tiempo que paso haciendo. Es aquello que está hoy impidiéndome estudiar la Biblia. Puntualmente, sé práctico. Escríbelo si quieres o dile a Dios. Segundo, para que el poder de la palabra penetre el corazón, necesitamos humildad. Y cuando me refiero a humildad, me refiero a tener la capacidad de reconocer quién soy yo, quién eres tú y quién es Dios. No ir a la Biblia a decir, a ver, ¿qué me va a decir este libro? No, ve a la Biblia sabiendo de que Dios es más grande que tú, más fuerte y poderoso que tú eres una criatura simple, no eres creador. Esa humildad es importante. Tercero, depender del Espíritu Santo. No vayas al texto bíblico sin orar. No vayas a estudiar la Biblia sin pedir que el Espíritu Santo realmente esté presente en ti y trabaje a través de tu mente para que encuentres las verdades concretas de la palabra. Cuarto, tienes que estar dispuesto a ser confrontado con la Biblia. Porque cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida y empiezas a estudiar la palabra, vas a darte cuenta con realidades que te va a hacer sentir vergüenza. Porque sabes que estás fallando. Porque sabes que no estás bien realmente en la práctica. Tienes que tener la capacidad y la disponibilidad a ser confrontado por la palabra. Es necesario. No está la Biblia para decirte solamente cosas bonitas o las cosas que tú quieres escuchar. La Biblia está para que puedas ser confrontado a fin de encontrar a partir de eso un cambio. Y quinto, es importante tener paciencia en la meditación. Tú lees 5 minutos de la Biblia y es imposible que puedas profundizar en ella. Pero lo que necesitas es paciencia para meditar, para reflexionar y continuidad. Hazlo siempre. Si hoy te sientes mal porque le prometiste a Dios y fallaste, o porque quisiste hoy leer la Biblia y pasó algo y ya no se pudo y te olvidaste, yo te digo algo, o mejor que lo diga la Biblia: grande es su fidelidad. Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque su misericordia se renueva todos los días. Hoy que me estás viendo, la misericordia de Dios se ha renovado para ti. Aprovéchala, porque Dios te ama y Dios quiere que encuentres la voluntad, el camino que tienes que seguir en su palabra, porque su palabra es verdad. Te mando un fuerte abrazo, espero que el estudio de esta semana haya sido claro, entendible para ti. Si quieres comentar, compartir algún aporte más, déjalo en los comentarios para que mucha gente también pueda beneficiarse del estudio
de esta semana. Gracias por acompañarme, te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Si aún no te suscribiste al canal, hazlo en este momento, suscríbete, y si ya estás suscrito, no dejes de compartir este video, de dar un me gusta a este video. Hazlo ahora antes que te vayas, porque de esa manera vamos a llegar a más personas que aún necesitan de conocer la palabra de Dios y crecer en su relación con el Señor. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.